amigos y amigas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva fecha del TCR South America desde Curvelo, desde Brasil. Primera escala de las 4 que tendremos para cerrar esta temporada 2025. Aquí el circuito nuevo en esta categoría. Autódromo inaugurado allá por 2016. Aquí llegando a tierras brasileñas para esta última parte de la temporada. Fecha número 7 y clasificación el día sábado. Mi nombre es Francisco Aure y veremos lo mejor de este fin de semana en un circuito localizado cerca de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Allí vemos la muy agradable temperatura que teníamos en la tarde del sábado. Los hombres de la escudería Honda YPF Racing que aquí salían a pista. Nelson Piquet Jr., Mariano Pernía. Aquí Juan Ángel Rosso con su Lincoln Co. del Paladini Racing. Algunas caras nuevas veíamos este fin de semana. Nuevas figuras que llegaban desde Brasil a la categoría. Así pasaba Celso Neto con un Audi del Paladini Racing. Rafael Reis, que este fin de semana tendría la compañía en el W2 Pro GP de su hermano Leonardo Reis. Allí iba Juan Ángel Rosso en busca de su vuelta. Aquí Thiago Pernía, piloto que llegaba con un auto liviano, sin kilos de lastre a esta fecha. Aquí Rafael Reis cambiando sus neumáticos para su salida a pista. Luego de calentar los delanteros, los cambiaba a los traseros. Algo que se suele hacer en clasificaciones y en entrenamientos. Salir a pista al tener autos de tracción delantera cuando vamos saltando a Gianantuoni. Son los primeros neumáticos que más temperatura adquieren y eso hace que después de salir a boxes esos neumáticos más calientes se trasladan al eje trasero y viceversa. Enzo Gianfrati, que ahora trae entre sus manos un Cupra con la llegada del G Racing Motorsport, un nuevo equipo que se sumó al TCR South America en esta fecha. Y aquí, de quien hablábamos recién, Leonardo Reis, 21 años, piloto protagonista de la NASCAR Brasil, que se venía marcando un tiempo interesante. La primera referencia. Hasta allí las prácticas habían tenido a Nelson Piquet Jr. como el más veloz en la primera sesión con 1.24.253. Marca que luego el propio Piquet Jr. bajó a 1.23.694. Los tiempos empezaban a mejorar conforme avanzaba el día. Aquí Reis se ponía adelante con 1.24.214. Delante de Gianantuoni, de Gennaro Rasetto. Rafael Reis que se colocaba cerca. Leonel Pernía venía bajando los relojes, el puntero del campeonato, que llegaba a esta fecha muy cómodo. Y con 30 kilos de lastre. Pero vean, perdía en el último sector y no podía superarlo a Reis, que bajaba su marca a 1.23.863. Llegaba con 406 puntos en el campeonato a esta fecha Pernía. Delante de Cardoso, que arribaba con 321. Gianantuoni, que quería también asegurarse el pase a la Q2. Y acá se despistaba Reis con el radiador lleno de pasto. Volvía a la pista ese Cupra 293. 4 minutos y medio quedaban en el reloj. Gianantuoni que venía para cerrar la vuelta. E insisto, poder acomodarse un poco mejor en el lote de los primeros 12 que iban a la Q2. Saltaba a la quinta posición. Detrás cerraba vuelta Marian Nienkotter. Además de la llegada de Leonardo Reis, a quien vemos acá en la reiteración, perdiendo el control de su auto y despistándose. También se sumaba Fernando Croce al PMO Racing con un Peugeot en la TCR Trophy. ...15 autos estaban en pista. Aquí venía Celso Neto, otro piloto joven que venía de correr en estos TCR, pero en Estados Unidos, en la división TCR de la IMSA, que junta vehículos clase TCR con autos clase GT4 en una de sus disciplinas.
el conocido certamen de resistencia de los Estados Unidos. Y en esa división estaba corriendo Celso Neto, que aquí hacía su participación con un Audi de los que tiene el Paladini Racing en sus filas, junto a los Lincoln Co. de Rosso y de Gian Antonio. Mariano Pernía, que estaba en el 8º lugar, decidía finalmente volver a los boxes y quedarse con ese tiempo. Celso Neto, que pasaba en el puesto número 12 a la Q2. Quedaban afuera Chiriano, Nienkotter y Croce. 3 pilotos de la TCR Trophy. Y de ellos de ese lote, el que superaba el corte era Gianfratti. Y aquí Reis, que quedaba como el más veloz de la Q1. Era momento de salir a la Q2 para definir a los hombres de la pole y a la pole de la carrera número 2. En este circuito que le daba la bienvenida al TCR South America Banco BRB, con la participación también del Stock Car Brasil. En este fin de semana, Thiago Pernía, que buscaba destronar a Reis, que se posicionaba como candidato tras ser el más rápido de la Q1. De inmediato, los tiempos de los Pernía y de Piquet eran buenos. 1:23.372 para el brasileño. Y allí Thiago Pernía estaba en los boxes. Gianfratti y Celso Neto, que querían pelear posiblemente por la pole de grilla invertida. Allí venían los dos en pista. Gianfratti, que cerraba la vuelta, estaba 10º de momento, quedándose con esa pole de grilla invertida, pero por ejemplo había nombres como Raceto que tenían que mejorar todavía. Aquí vemos el despiste de Gennaro Raceto, el hombre del PMO Racing, que estaba en el puesto número 12 y quería por lo menos ingresar a los 10 para asegurarse largar en ese tramo las dos carreras. Thiago Pernía venía con un buen primer sector, en el segundo perdía algo. El joven piloto, próximo a cumplir 22 años, nacido en Dallas, en Estados Unidos, cuando su padre todavía jugaba fútbol amateur allí. El famoso fútbol de salón. Y allí venía Thiago Pernía, queriendo enfatizar el dominio en el último sector. Y así lo hacía, 237 milésimas abajo. En el tercer sector, un gran registro en ese tramo de Thiago Pernía. Y se quedaba con el primer lugar, desbancando a Piquet Jr., que quería otra pole después de la lograda en la fecha anterior en Uruguay. Pedro Cardoso, que estaba allí en el 8º lugar, algo relegado. El campeón defensor. Que llegaba con 40 kilos de lastre, y la alegría se desataba en el Honda YPF Racing. Thiago Pernía se quedaba con la pole position, 1:23.214 delante de Nelson Piquet Jr., de Leonel Pernía, de Rafael Reis, de Gennaro Raceto, de Fabián Gian Antonio, de Mariano Pernía, de Pedro Cardoso, de Juan Ángel Rosso y del debutante que se quedaba con la pole de la carrera 2, Leonardo Reis, el hombre de Brasil. Cerrando el top 10, 6 argentinos, 4 brasileños en esta Q2 en los primeros 10 lugares. 1, 2, 3 para el Honda YPF Racing. Enzo Gianfratti y Celso Neto cerraban los primeros 12 en este fin de semana del TCR South America Banco BRB, que además daba comienzo a la temporada 2025 del TCR Brasil. Aquí está Pernía, saludado por Mauricio Slaviero, el promotor del TCR South America en Brasil y del TCR Brasil también, entregando un trofeo por categoría, como pueden ver. Esto decía: una alegría gigante comenzar el TCR Brasil de la mejor manera
y consiguiendo nuestra segunda pole en el año. Es increíble y nada, conseguir una pole en esta hermosa categoría y en Brasil es muy lindo. Me encontré con una pista que me gustó mucho, muy exigente, muy linda. Vamos a tratar de hacer valer la pole, largando desde el primer puesto y consiguiendo una buena carrera en la segunda, invirtiendo los 10 primeros. Domingo, día de carreras, día de acción en Curvelo, en el estado de Minas Gerais. El circuito de los cristales, como se lo llama en portugués, allí ven un trazado paralelo, pero de la izquierda, del centro para la izquierda en la pantalla es el trazado que nos convocaba hoy, este fin de semana, para vivir la séptima fecha del TCR South America Banco BRB, la primera fecha del TCR Brasil, que ya vamos a explicar cómo se compone su grilla. Thiago Pernía, luego de hacer la pole en el primer lugar, partía detrás de él, liderando el 1-2-3, Nelson Piquet Jr. del Honda YPF Racing. En el tercer lugar no estaba Leonel Pernía por una sanción que acarreaba de la fecha anterior. Rafael Reis partía tercero con el Cupra del W2 Pro GP. En el cuarto lugar caía Gennaro Rasetto, haciendo su mejor clasificación y también una de sus mejores posiciones de largada en el TCR South America. Fabián Gianantuoni partía quinto con el Lincoln Co del Paladini Racing. Y con los 3 puestos de recargo largaba sexto Leonel Pernía finalmente, el puntero del campeonato. Puesto número 7 para Mariano Pernía con el otro Honda del Honda YPF Racing. Pedro Cardoso largaba octavo con el Peugeot del PMO, el PMO Racing. Juan Ángel Rosso partía noveno con el Lincoln Co del Paladini Racing. Puesto número 10 para el autor de la pole de la grilla invertida, Leonardo Reis, que había clasificado décimo en su debut. Un décimo largaba Genso Cianfrati, liderando el TCR Trophy con la nueva escudería, como dijimos, el G Racing Motorsports. Celso Neto, otro debutante, décimo segundo con el Paladini Racing con su Audi. Adrián Chiriano en el puesto número 13. Largaba décimo cuarta María Nienkotter con el Toyota del Cobra Racing. Cerraba la grilla otro de los que venía otra vez a la categoría, Fernando Croce con el Peugeot del PMO Racing. Había problemas para Pedro Cardoso, inconvenientes en el turbo de su Peugeot. Era llevado a los boxes y no podía ser de la partida. Allí se acomodaban los 14 autos que quedaban en la grilla. Pueden ver allí el octavo lugar, el cuarto en la fila de arriba. Era el lugar que dejaba vacío Cardoso. Entonces teníamos 15 autos, de los cuales había 14 en la grilla. 8 de un lado, 6 del otro, para alargar esta carrera número 1 del TCR South America Banco BRB y del TCR Brasil. Se pondría en rojo el semáforo, se apagaba y se largaba la carrera. Largaba muy bien Thiago Pernía. Vean ustedes, Gianantuoni se quedaba parado. Lo esquivaba con lo justo Chiriano. Gianantuoni que abría la puerta haciendo señas para detener la largada. La seña que deben hacer todos los pilotos de turismo, abrir la puerta en caso de un inconveniente. Sin embargo, la carrera se largó igual y Thiago Pernía picó en punta delante de Rafael Reis, que le ganó en la aceleración a Nelson Piquet Jr. y se quedó con el segundo lugar. Allí venían con buena distancia. La camioneta de rescate se llevaba al Lincoln Co número 5. Thiago Pernía delante de Reis, delante de Piquet Jr., delante de Pernía, de Leonel Pernía, que era cuarto. Caía a la quinta posición Gennaro Rasetto en el otro Peugeot. Allí pasaban todos los autos en esta carrera. Con el estreno del TCR Brasil en 2025, categoría que componen todos los pilotos del TCR South America, excepto Leonel Pernía, Mariano Pernía y Gennaro Rasetto. Allí Gianantuoni volvía a los boxes, disgustado tras su infortunio en la largada. Y la carrera que empezaba a tomar forma. Carrera de 25 minutos más una vuelta. Allí venían todos. Thiago Pernía liderando por 8 décimas sobre Rafael Reis. Todos los pilotos transitando los primeros metros del circuito en este sector sinuoso.
Allí estaban todos en este circuito de los cristales. En este diseño de 3.670 metros. Llegando a la Regina Anzol y la curva de Anzol, como se la llamaba. A toda esa parte. Luego Caudo Rodonza yendo hacia la curva norte. Y luego vendría una sección de dos curvas llamadas Gemelas 1 y 2. Esta es la curva norte a la izquierda. Y aquí la doble curva de las Gemelas. Así se la llama en este circuito. Luego venía hacia la izquierda la curva Boomerang. Y luego la última, mientras Race tocaba la tierra y cedía un poco de espacio ante Piquet Jr. Esta es la llamada curva 16, nombre que hereda del otro dibujo más extenso. Y la curva de la victoria, o curva da Vitória en portugués, el trazado completo de este circuito que recibía por primera vez el TCR South America. Se cumplía la segunda vuelta de carrera, con Thiago Pernía manteniendo la punta con tranquilidad en los primeros metros. Race no se podía descuidar de dos que siempre son protagonistas, tanto Piquet Jr. como Leonel Pernía. En el quinto lugar, Raceto hacía su carrera. Y quizás Rosso planteaba su carrera contra el Peugeot. Volvía a los boxes Marianne Incoter con inconvenientes para la joven piloto brasileña de 19 años. Allí la diferencia y el ritmo muy parejo entre Piquet Jr. y Pernía. Leonel Pernía, mejor dicho, en el cuarto lugar. Acercándose porque detrás de Race y de Thiago Pernía se empezaba a formar un pequeño trencito de 4 autos. Cuando ya cumplíamos un tercio de carrera. Vean a Leonel Pernía, esto lo haría durante toda la carrera, tratando de refrigerar un poco, aparentemente, su vehículo. Abrir la trayectoria siempre ayuda a la refrigeración, a impedir excesos de temperatura. Thiago Pernía, que hacía su carrera en esta zona del circuito, era muy difícil intentar un sobrepaso. Aquí venían ya hacia la curva de Anzol Celso Neto y Leonardo Reis, que dirimían el 9º lugar de la carrera. Se lanzaba Reis por la parte interna contra el Audi. Dos pilotos jóvenes con mucho potencial en autos de turismo. Gianfratti liderando en la TCR Trophy. Le quedaban solamente Chiriano y Croce en pista. Volvía a los pocos minutos Marianne Incoter, allí la pasaba Fernando Croce. Nincoter quedaba un par de vueltas atrás en el clasificador, pero todavía en carrera. Siempre es útil dar vueltas, obtener información, hacer pequeños ensayos en carrera. Aquí venían las posiciones. Thiago Pernía, Rafael Reis, Nelson Piquet Jr., Mariano Pernía, que iba a los boxes con algún inconveniente de temperatura. Vean, observen, refrigerando un poco, casi artesanalmente, con algún líquido o con algún fluido, o simplemente con agua, para impedir sobrecalentamientos. Se caían algunos soldados en la carrera. Ya cruzábamos casi la mitad de la competencia y Reis estaba encima de Pernía, y acá era donde se podía iniciar el ataque, en cierta forma, de Rafael Reis sobre Thiago Pernía. El auto que decía basta era el de Mariano Pernía. Había banderas amarillas. Se quedaba Incoter fuera del camino ya. Y Reis, que en esta fase de la carrera empezaba a atacar por el primer lugar. Allí doblaban Pernía, que defendía por dentro, tocando la tierra. Rafael Reis, que quería ir hacia el primer lugar. Aprovechaba Piquet Jr. para ser primero por un par de metros. Luego tenía que dejarlo entrar a Thiago Pernía en esa curva. De lo contrario se podía armar un descalabro que dejaba a los 4 primeros fuera de carrera. Si no fuera por la condescendencia de Piquet, esto podía haber terminado muy mal entre los primeros 4. Entre Thiago Pernía, Piquet Jr., Rafael Reis e inclusive Leonel Pernía. Pero el que aprovechaba era Piquet para pasar de tercero a segundo
en esta segunda mitad de la carrera, y Thiago Pernía, que ya enderezaba el ritmo de a poco luego de esa pequeña excursión por el pasto que, como se puede leer en su radiador, no dejaba grandes consecuencias afortunadamente. De lo contrario podía ser un gran problema. Allí la reiteración, se lanzaba Reis, sobre Thiago Pernía, y el que recortaba por dentro era Nelson Piquet Jr., que así estaba primero, pero luego venía Pernía y Piquet no podía forzar tanto la maniobra porque, insisto, con los neumáticos de lleno, no son entubada, podía terminar mal. Abandono final para Mariani en Cotter a falta de 10 minutos. Quedaban 11 vehículos en pista. Allí vemos esta reiteración en la zona de la parte más nueva del circuito, la Alza do Stock, como se llama esa secuencia de curvas, con los paredones a los costados. Una leve pendiente. Así se ponía el campeonato, con Lionel Pernía ya superando los 100 puntos de diferencia sobre Nelson Piquet Jr. Pedro Cardoso quedaba con 322. Allí estaba Lionel Pernía, otra vez abriendo trayectorias para poder refrigerar su Honda, pero los 4 primeros cortados del quinto, que era Gennaro Rasetto. Rasetto lo tenía fuera de grandes ataques a Juan Ángel Rosso. Detrás estaba Leonardo Reis, que venía muy cerca del Lincoln Co. Así los vemos en el fondo de la imagen. Gianfratti muy cómodo en el octavo lugar, primero en la TCR Trophy, con mucha ventaja sobre su perseguidor, que era Adrián Chiriano, y en medio de los dos estaba Celso Neto. Allí veíamos también el campeonato del TCR Brasil. Aquí venía Thiago Pernía, ya en la parte final de la carrera, en las últimas vueltas. Último minuto de la carrera. Carrera a 25 minutos más una vuelta. Allí va en la clasificación. La B en el círculo verde son los pilotos del TCR Brasil. Como decíamos, toda la grilla menos Lionel Pernía, Mariano Pernía y Gennaro Rasetto forman parte también del TCR Brasil. Las carreras son válidas para ambos certámenes. Faltando ya 2 vueltas, Gianfratti lideraba en la TCR Trophy. Y Piquet Jr., que parecía de a poco ir, no digo soltando a Thiago Pernía, pero sabía que muy probablemente se iba a tener que conformar con el segundo lugar. Allí estábamos en las últimas 2 vueltas de carrera. Se cerraba la competencia. Thiago Pernía, que quería lograr su victoria en TCR South America, y le llegaba nada menos que en Brasil. Argentina, que levantaba la bandera una vez en Brasil. Allí Leonardo Reis, que iba camino a un 7º lugar, sólido en su debut. Rasetto, que iba camino a firmar uno de sus mejores resultados, si no el mejor, en el TCR South America, llevándose los puntos más importantes para el PMO Racing también, a decir verdad. Y allí abría la última vuelta Thiago Pernía para cerrar este primer capítulo del domingo. Observaba a Sebastián Martino, el director del Honda YPF Racing, esperando los últimos segundos, con tensión en la última vuelta. Y allí venían los 4 primeros ya un poco más desdoblados. Nelson Piquet Jr., que iba camino a ser segundo. Reis, que salvaba un podio más allá de la maniobra fallida por la superación por la punta de la carrera.
Y allí últimas curvas. Tramo final de la carrera para Thiago Pernía, que iba camino a ganar en el TCR South America. 11 autos verían la bandera cuadros. Y así salía Thiago Pernía a la recta para quedarse con la victoria. Y era el triunfo en la carrera 1 del TCR South America para Thiago Pernía. Gran victoria para él, manteniendo a raya a Nelson Piquet Jr. Tercero, subía al podio Rafael Reis. Cuarto, Leonel Pernía, que seguía sumando en el campeonato. Quinto, Raceto, Gerardo Raceto, con el premio Racing. Festejaba el Honda YPF Racing. Aquí nuestro ganador, Thiago Pernía. La celebración para él, que se quedaba con el triunfo. Y también en la TCR Trophy, el que festejaba era este hombre, Enzo Gianfrati. Cambiaba el Honda del Port Hack Racing por este Cupra del G Racing Motorsports. Equipo nuevo que debutaba ganando en el TCR South America también. Buena producción también de Gianfrati, que rápidamente se adaptó a la categoría. Y aquí el clasificador final con Thiago Pernía, Piquet Junior, Reis, Leonel Pernía, Raceto, Rosso, Leonardo Reis, Gianfrati, Neto y Chiriano, los 10 primeros de la carrera. Los 10 primeros, y el clasificador continuaba con Fernando Croce en el último puesto de los que llegaron. No habían completado la competencia Mariano Pernía, Nin Cotter, Gian Antonio y Cardoso. Aquí llegaba el ganador, aquí llegaba Thiago Pernía. Triunfal, exultante. Bien. Vamos, carajo, vamos. Y la celebración. Mandamos aquí, ahí, obrigado. Qué bien, boludo, qué bien. ¿Qué pasó? Sí, el tema temperatura. Salió a Correa. Allí lo saludaba Piquet Jr., lo saludaba Rafael Reis. A Thiago Pernía. ¡Vamos! Escuchamos la palabra del ganador. Muy buena carrera, muy difícil. Primero con Rafa atrás, que venía muy rápido, presionando. Tuvimos un toque en el que Rafa pierde una posición con Nelsinho. Yo me puedo defender en último momento, tanto con Rafa como con Nelsinho, muy parejos. En la última curva yo sentía que eran más rápidos ellos que yo. No tuvimos ni un minuto de tranquilización. Primeira vitória com um carro novo e com a equipe nova. A gente vem fazendo um trabalho duro desde o começo do final de semana, então agora apareceu o trabalho duro. Estou muito feliz com a vitória. Foi uma corrida muito legal, uma largada muito bacana. Apesar de eu não saber largar tão bem com o Cupra como eu largava com o Honda, mas foi legal. Anunciaba la voz del autódromo a Thiago Pernía, que así subía a recibir su trofeo, subía al podio. Y la celebración. Sonaba el himno argentino. Trofeo para Rafael Reis, para Nelson Piquet Jr., para el equipo ganador y para el piloto ganador de la carrera, Thiago Pernía. Momento de los trofeos para el TCR Brasil. Mismo orden, Reis, Piquet Jr. y Pernía. Tercero, segundo y primero. Y así se nos terminaba la carrera número 1 en Curvelo. Se nos venía la carrera 2. Se nos venía la carrera 2 en el circuito de los Cristales, en Curvelo, en el estado de Minas Gerais, a unos 150 kilómetros de la capital Belo Horizonte, capital de este estado. Momento de la carrera 2 del TCR South America, Banco BRB y del TCR Brasil, de este circuito de 16 curvas. Circuito que recibía por primera vez a esta categoría. Mi nombre es Francisco Aure y estamos viendo lo mejor del fin de semana de esta séptima fecha. Veíamos una jornada con mucho calor y con
temperaturas que eran todavía mayores a lo visto en la carrera 1, que se disputaba en horas de la mañana. Aquí sobrevolábamos la grilla de partida en un fin de semana de mucho espectáculo para el público local. Así se largaba la carrera 2 con grilla invertida, con el debutante Leonardo Reis, que al clasificar décimo partía desde la primera posición. Detrás de él largaba Juan Ángel Rosso con el Lincoln Co del Paladini Racing. Posteriormente lo hacía Fabián Gianantuoni después de su infortunio en la primera carrera. Cuarto largaba Gennaro Rasetto con el auto del PMA Racing. Rafael Reis partía desde el quinto puesto. En el sexto lugar Leonel Pernía, el puntero del campeonato, con el Civic del Honda YPF Racing, seguido por su compañero de equipo Nelson Piquet Jr., que quería pelear el segundo lugar del campeonato por lo menos. Thiago Pernía octavo tras ganar la carrera número 1 más temprano. Puesto 9 para el líder de la TCR Trophy en la grilla, Enzo Gianfrati, en el debut del Jeep Racing Motorsports. Puesto 10 para Celso Neto. Había algunas sanciones que hacían avanzar posiciones. Adrián Chiriano partía 11º con otro auto del Honda YPF Racing. Marianne Encotter 12ª con el Toyota del Cobra Racing. Fernando Croce 13º. Y penalizados en el puesto 14 Mariano Pernía, y en el puesto número 15 quedaba el Peugeot de Pedro Cardoso para alargar esta competencia. Se acomodaban los autos en la grilla de partida. Allí se ponía ya el pelotón ordenado. Finalmente eran 14 autos los que iban a largar. Allí se ponía en marcha la competencia. Patinaba desde la segunda fila Rasetto. Largaba muy bien Rosso, que rápidamente le ganaba en el pique a Leonardo Reis. Llegaba primero a la primera curva Juan Ángel Rosso. Segundo Leonardo Reis. Tercero Fabián Gianantuoni. Tocaba la tierra en el cuarto lugar. Allí Leonel Pernía, que rápidamente avanzaba por sobre Rafael Reis y Rasetto. Detrás estaba Gianfrati en el séptimo lugar, liderando la TCR Trophy delante de Celso Neto. Thiago Pernía, Cardoso, que rápidamente se ponía décimo, superando varios autos rápidamente. Quien no podía tomar la partida era Mariano Pernía. Así pasaban los primeros metros de la competencia. Venía Cardoso superándolo a Thiago Pernía por dentro aquí en la zona de las curvas gemelas. Tras ganar la primera carrera, venían por la curva del Boomerang, la 16, y aquí llegaban a la curva de la victoria. Venía Thiago Pernía persiguiéndolo a Gianantuoni por la tercera colocación. Y aquí cerraban el primer giro de carrera. Carrera a 30 minutos más una vuelta. Allí venía Gianfrati en el séptimo lugar, empezando a frenar un poco el pelotón quizás en esta parte sinuosa. Se hacía una pequeña luz entre Rasetto en el sexto lugar y Gianfrati. Detrás de Gianfrati venía Cardoso, detrás venía Neto y detrás el ganador de la carrera 1, Thiago Pernía. Allí estaba Rosso, que lideraba la carrera en los primeros metros. Quería resolver el trámite a su favor. Juan Ángel Rosso, que quería quedarse con el triunfo. 27 minutos quedaban en carrera todavía. Allí
Todo el pelotón del TCR South America Banco BRB. Mientras la categoría diagrama las últimas 3 fechas que serán en tierras brasileñas. Allí va Neto contra Gianfrati. Por dentro venía Thiago Pernía también. 3 a la par en la recta. A más de 220 kilómetros por hora en Curvelo. De ratos, o por momentos, podían ser 4 a la par. Allí frenaba Nelson Piquet Jr. Hacía 2 por 1. Dejaba atrás a Neto y a Gianfrati. Gianfrati tratando de no entrar en roces innecesarios, ya que a él lo que le interesaba también era la carrera en la TCR Trophy. Y no la corría contra ninguno de esos 3, pero de todas maneras, buena imagen se veía en Curvelo. Allí pasaban por la nueva parte del circuito. Mariano Pernía podía salir a pista finalmente después de no poder tomar la largada. Allí Rosso, Leonardo Reis y Gian Antoni. 1-3 de momento para el Paladini Racing. Allí lo perseguía Leonardo Reis a Rosso, tratando de no perderle pisada al puntero de la carrera. Leonardo Reis, este joven debutante de 21 años, hermano menor de Rafael Reis. Cumplíamos los primeros 5 minutos de carrera. Curvelo, viendo lo mejor de la 7ª fecha del TCR South America Banco BRB en el estreno del TCR Brasil. Así podían ver el clasificador de la TCR Trophy con Enzo Gianfrati, Adrián Chiriano y Marianne Cotter. Completando el podio, detrás estaba Fernando Croce. Puestos 11, 12, 13 y 14 de la carrera. Doblaban finos, ajustados al piano los primeros 2, Gian Antoni y Reis. Rafael Reis pasaban por arriba de ese piano. Se quedaba Celso Neto. Mala fortuna para el auto número 22 del joven brasileño. Que allí quedaba con las manos vacías. Allí Fabián Gian Antoni. Allí pasaban todos por el costado del auto de Celso Neto. Cumplían otra vuelta. Así se apartaba el auto de Mariano Pernía, que al haber perdido varias vueltas directamente aminoraba la velocidad para no molestar a nadie. Podía iniciar la marcha otra vez Neto. Algo complicado tratando de por lo menos llegar a los boxes. Lo superaba Fernando Croce, pero ya perdía más vueltas Neto. Perdía mucho más terreno y su carrera estaba casi concluida. Mientras tanto, Gian Antoni trataba de mantenerse cerca de Leonardo Reis para poder dirimir el segundo lugar en esta carrera 2 del TCR South America Banco BRB. Allí llegaba Neto a muy baja velocidad hacia los boxes. Aquí estaba Celso Neto, finalmente terminando su paso por los boxes para seguir en carrera. Mientras Rosso lideraba, pero Leonardo Reis no le daba respiro, como se puede ver. Venían para recién cerrar el primer tercio de carrera. Los primeros de la competencia. Así la reiteración
de Rafael Reis, dando cuenta de Gennaro Rasetto, que luego se apartaba también para dejar pasar a Cardoso. Cosa de no estorbar demasiado. Cardoso en el sexto lugar, tratando de ir a buscar a Leonel Pernía. No tenía más alternativa más allá de la diferencia enorme que hay en el campeonato y de alejarse también de Nelson Piquet Jr. en la pelea por el segundo lugar, por lo menos entre ambos. Por eso Rasetto también cobraba un papel fundamental allí. Aquí lo vemos a Gianfrati. Aquí tenía algún roce en su guardabarros trasero izquierdo. El neumático Hankook, que iba en el aire con la configuración de suspensión de estos vehículos. Es una imagen frecuente, pero que no se ve siempre. Aquí venía Adrián Chiriano tratando de quedar por delante de Gianfrati, de hacer la diferencia en la pelea por la punta de la TCR Trophy. Aquí venían los tres primeros. Observen cómo se desdoblaban las trayectorias para poder mantener refrigerados los autos. Eso era algo clave en esta fecha, en este fin de semana. ...15 minutos quedaban, cruzábamos el ecuador de la carrera. Tocaba la tierra Rafael Reis, que estaba quinto. Hacía el campeonato del TCR Brasil con Thiago Pernía puntero por un punto sobre Juan Ángel Rosso. Nelson Piquet Jr. y Leonardo Reis quedaban atrás. Allí venían los vehículos transitando el último sector y vean a Leonardo Reis, que no lo soltaba nunca a Juan Ángel Rosso. Le hacía una carrera muy difícil al Colo Rosso, como se lo apoda popularmente en Argentina. A Juan Ángel Rosso, obviamente por su pelo rojizo. Juan Ángel Rosso con un paso hace ya varios años por la Fórmula Ford británica. También siguiendo los pasos de su padre, que también en su momento brilló en el automovilismo inglés a comienzos de la década del 80. Luego también haciendo carrera en Japón. Aquí se quedaba Gianfrati, que ya venía con inconvenientes. Venía muy despacio el Cupra del Jeep Racing Motorsports, la contracara de la primera carrera, y esto le servía casi la victoria a Adrián Chiriano en la TCR Trophy. Allí Gianfrati, que se corría de la pista para no estorbar y evitar riesgos, pero hasta ahí llegaba el Cupra. Él podía retomar la marcha, poner el auto otra vez en movimiento, pero su carrera estaba terminada. Algo de suciedad en la pista. Llegaba Gianfrati finalmente a los boxes cuando entrábamos ya casi en los últimos 10 minutos de carrera. Bloqueaba a Juan Ángel Rosso, lo seguía de cerca Leonardo Reis. Gianantoni tercero, no podía hacer mucho más. Pernía cuarto, hacía negocio para el campeonato porque estaba delante de sus perseguidores, de Cardoso y de Piquet Jr., entrando ya claro en una fase del campeonato en donde había que correr con la calculadora. Aquí vemos a Marian Encotter, que se pasaba, tocaba la tierra. Se movía ese Toyota del Cobra Racing, pero luego reacomodaba el rumbo y seguía. Y aquí venía Juan Ángel Rosso, que seguía en la punta de la carrera. Allí volvía a los boxes Neto, complicado. Ahí venía Nelson Piquet Jr. y Thiago Pernía detrás. Los Honda del Honda YPF Racing.
3 minutos y medio se corría Fernando Croce. Mucho trabajo para los pilotos de punta con los rezagados. En los últimos 3 minutos de la carrera, Reis estaba muy cerca todavía de Juan Ángel Rosso. Inclusive en el ritmo se lo emparejaba muchas veces. Últimos segundos de la competencia con Rosso delante de Leonardo Reis, que vendía carísima la derrota. Entrábamos en el conteo definitivo. La cuenta llegó a 0 y era el inicio de la última vuelta de la carrera para Juan Ángel Rosso, para Leonardo Reis, que iba camino al podio en un debut fabuloso en el TCR South America, Banco BRB en el TCR Brasil, Fabián Gianantuoni, que iba camino a un muy meritorio podio. Allí roces entre Thiago Pernía, Nelson Piquet Jr. y Gennaro Rasetto, que se daban con todo por los puestos 7, 8 y 9. Ahí vemos la maniobra de Thiago Pernía sobre Rasetto. Se rozaban y aprovechaba Piquet Jr. parecido a lo que pasaba en la carrera 1 con ambos y Rafael Reis, no Rasetto. Y aquí, última vuelta de la competencia, iba camino a la victoria Juan Ángel Rosso. Y aquí bandera cuadros, victoria de Juan Ángel Rosso. Se quedaba con el triunfo el piloto del Panadiri Racing. Leonardo Reis terminaba segundo. Allí estaba Rosso celebrando y ganaba Adrián Chiriano en la TCR Trophy. En un triunfo clave para él en la lucha por el título de la división. Aquí llegaba Rosso con toda la alegría. Vení, bromeaba con la cámara. Toda la alegría para Rosso. 2-2 para Argentina en Brasil. Festejando Para mí acá. Juan Ángel Rosso. Y vamos a escuchar lo que decían los ganadores, Rosso y Chiriano. Una linda carrera, como bien decís, sabía que había que largar bien para tratar de manotear ahí la punta. Era un circuito muy difícil de pasar. Se salió, la verdad que todo bien, el auto la verdad que estuvo fantástico y dejó mantener un ritmo muy bueno. Sí, durísimo. La verdad que me fue muy duro, mucho calor, mucha temperatura. El Stock Car deja otro neumático diferente al nuestro y se ponen difíciles los autos. La pista que está muy concentrado no puede cerrar porque te golpeás. Y bueno, hicimos un gran trabajo, agradecerle a todo el equipo, al equipo Honda YPF, a Seba Martino, a Víctor Prubot por todo el esfuerzo, el trabajo que hacen. Se lo quiero dedicar a Meli, que me acompaña siempre, a mi vieja que la está mirando en Argentina, a mi hijo Ayrton por el Día del Niño y a mi viejo. Se festejaba el Día del Niño ese domingo en Argentina y en algunos países de Latinoamérica. Piloto del fin de semana, Thiago Pernía. El ganador, Juan Ángel Rosso. El himno argentino nuevamente. Trofeos en el aire para Rosso, para Leonardo Reis y para Gianantuoni. Gran ceremonia y gran celebración. Luego el podio del TCR Brasil que se repetía. Y era el cierre para este fin de semana, amigos y amigas. Cuando vemos el podio del TCR Trophy con los trofeos entregados por el presidente Federico Punteri de la categoría para Chiriano, para Croce y para Nincotter.
Ha sido todo por este fin de semana. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Nos reencontraremos pronto con más acción del TCR South America y el TCR Brasil.